Imaginen la escena. Año 1996, en plena Amazonía colombiana. Una protesta masiva sacude la región. Pero no están pidiendo carreteras ni escuelas. No, su exigencia es proteger un cultivo ilegal, la hoja de coca. Y esto, como se pueden imaginar, fue solo el principio de un conflicto muchísimo más profundo. Es que esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué arriesgarlo absolutamente todo por una planta prohibida? Bueno, para entenderlo tenemos que viajar al corazón de esa región y, sobre todo, a las diferentes fuerzas que chocaron allí. Y para desentrañar lo que de verdad pasó, nos vamos a basar en el increíble trabajo de campo de Juan Guillermo Ferro y Graciela Uribe. Su investigación es la que nos va a permitir analizar esta historia con todo el detalle que se merece. A ver, para entender estas marchas, lo primero, sí o sí, es entender el lugar. Caquetá no era una región cualquiera, era y es la frontera. Una tierra de promesas, sí, pero también de mucho olvido, que fue moldeada por oleadas de gente que solo buscaba empezar de nuevo. La historia de Caquetá es, en el fondo, una de supervivencia. Primero, la fiebre del caucho. Luego, conflictos que curiosamente abrieron caminos. Y después, la violencia política que expulsó a miles de personas del interior del país. Todos estos colonos, con sus propias manos, levantaron una sociedad completamente al margen del Estado. Y en ese vacío, en los años 80, aterrizó la economía de la coca. Y claro, lo cambió absolutamente todo. Y aquí es donde la cosa se complica y la verdad se pone fascinante. Las marchas del 96 no fueron un simple campesinos contra gobierno, no. Fueron el punto exacto de colisión de 4 visiones, 4 proyectos para la región que eran totalmente incompatibles entre sí. Por un lado, estaban los cultivadores organizados. Ojo, ellos no se veían a sí mismos como delincuentes, para nada. Se consideraban pioneros, ciudadanos que habían construido una región donde el Estado sencillamente no estaba. Su proyecto era simple. Somos ciudadanos, así que trátennos como tales. Denos alternativas, inviertan aquí. Lo que buscaban era ser incluidos. En la otra esquina, el gobierno. Su proyecto era básicamente el de la no ciudadanía. O sea, la visión de un Estado que solo aparecía para reprimir. Su plan no era integrar, era erradicar. Veían la coca el problema, pero no veían a las personas. Para ellos, Caquetá era un territorio que había que fumigar, no una sociedad a la que servir. Luego, claro, no podían faltar los narcos. ¿Su proyecto? La desciudadanía. A ellos, que el Estado no estuviera, les venía de perlas. La ilegalidad era su negocio. Un campesino con derechos, con alternativas económicas, con acceso a la justicia, pues es un mal proveedor. Necesitaban que los cultivadores siguieran siendo parias, sin derechos, para poder mantener su control y, por supuesto, sus beneficios. Y por último, el cuarto actor en discordia, la guerrilla de las FARC. Su proyecto iba un paso más allá, era la alterciudadanía. Ellos no querían formar parte del Estado colombiano, querían ser un Estado alternativo. Imponían sus propias leyes, cobraban sus propios impuestos y ofrecían su propia justicia. Para ellos, la población no eran ciudadanos a los que integrar, sino la base social para su proyecto revolucionario. Fijaos en esta tabla porque resume perfectamente el lío. Es un callejón sin salida. 4 proyectos totalmente irreconciliables en un mismo territorio. Los cultivadores querían entrar al Estado, el gobierno quería ignorarlos, los narcos querían mantenerlos fuera y las FARC querían sustituir al Estado por completo. Con estas 4 lógicas chocando, el conflicto era sencillamente inevitable. Pero, un momento, ¿quiénes eran exactamente los que estaban en esas marchas? Porque no eran todos iguales. Había una minoría de colonos de toda la vida, gente con experiencia en la lucha social, pero la inmensa mayoría, más de la mitad, eran los raspachines. Chavales jóvenes, sin tierras, totalmente desarraigados, que iban de un sitio a otro según la cosecha de coca. Y su participación fue una mezcla de desesperación por las fumigaciones y, seamos claros, de presión por parte de los grupos armados. Y claro, con estas 2 posturas el diálogo era imposible. Un auténtico diálogo de sordos. El gobierno decía, son narcotraficantes y vamos a erradicar sí o sí. Y los campesinos respondían, somos agricultores, dennos una alternativa que funcione y dejaremos la coca. Para el gobierno era un tema de seguridad, para los campesinos un tema de pura supervivencia. Y ahora, atención a esto porque viene de alguien que lo vivió desde dentro. Escuchen, que el narco sostuvo la marcha. Eso es mentira. Le tocó por obligación. Esta frase es clave porque revela una capa oculta de la historia. Aquí no había una alianza, lo que había era una imposición. Vale, vamos a ver qué pasaba en la práctica, sobre el terreno. Porque una cosa es la protesta de los campesinos y otra muy distinta son los hilos que se mueven por detrás. Y esos hilos tenían una agenda propia.
Lo que vemos aquí es la evolución estratégica de las FARC. Pasaron de oponerse a la coca a tolerarla, luego a cobrar un impuesto, después a organizar a los cocaleros para sus propios fines y finalmente a controlar todo el negocio. La coca se convirtió en su principal fuente de financiación, sí, pero también en una herramienta de control social y político brutal. Y si quedaba alguna duda, esta otra cita del mismo productor lo remata. El apoyo logístico y financiero a las marchas no fue voluntario. La guerrilla exigía contribuciones, que si estufas, que si botas, que si ganado. La participación tanto de los narcos como de muchos campesinos fue bajo coacción. Era una demostración de quién mandaba de verdad en esa región. Pero entonces, ¿cuál era el objetivo final de la guerrilla? Pues no se andaban con rodeos. En palabras de uno de sus comandantes, la solución está en el poder. Su lucha no era por la sustitución de cultivos, el objetivo real era la toma del poder. Las reivindicaciones de los campesinos eran solo un medio para un fin mucho más grande, la revolución. O sea que al final la clave de todo es esta. Las marchas fueron instrumentalizadas. Para las FARC la jugada era maestra. Por un lado, una demostración de fuerza militar y de control social frente al Estado. Y por otro, una forma de presentarse como los defensores del campesinado, ganando legitimidad y base social para su proyecto de alterciudadanía. Vale, y después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Por qué importa recordar estas marchas hoy? ¿Cuál es su verdadero legado? Es que estas marchas no fueron el origen de nada, sino el síntoma más claro de un problema profundísimo. Expusieron la fractura de un país en una sola región, un lugar donde ser ciudadano era un anhelo, la ley una ausencia, y el poder se disputaba por la fuerza entre actores que no tenían ninguna intención de convivir. Y si alguien necesita una prueba del poder que las FARC demostraron tener, aquí la tienen: 42.000 kilómetros cuadrados. Apenas unos años después de estas marchas, el gobierno colombiano les cedió una zona desmilitarizada de ese tamaño, que es como Suiza, para iniciar diálogos de paz. Una concesión impensable sin la demostración de fuerza que supusieron estas movilizaciones. Al final, la historia de Caquetá nos lanza una pregunta que va mucho más allá de Colombia y que sigue vigente hoy. Cuando el Estado se retira o simplemente nunca llega, ¿quién llena ese vacío? Porque el vacío nunca se queda vacío por mucho tiempo. Y quienes llegan para ocuparlo casi nunca tienen las mejores intenciones.